Vivir mejor. Gobierno Federal. Centro Nacional de Recursos Genéticos. Bien, gestiones que realizó Zagarpa para posicionar el tema de los recursos genéticos ante el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo dieron como resultado la creación del Sistema Nacional de Recursos Genéticos, y se detectó la necesidad que como una parte central de este sistema se construyera un Centro Nacional de Recursos Genéticos que tuviera el objetivo de salvaguardar toda la riqueza genética del país, que tiene importancia para uso alimentario o que provee servicios ambientales a la población. ¿Por qué es importante la conservación de los recursos genéticos? Basta decir que en México existe un 10% de todas las especies vivas conocidas hasta la fecha, y ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial de biodiversidad. Además de esto, muchas de las especies son endémicas, es decir, que solamente existen en nuestro país. Por ende, muchas especies de importancia alimentaria y de importancia ambiental tienen su centro de origen en México. Esto representa una gran, pues es un motivo de orgullo, pero a la vez es una gran responsabilidad de frente a el proceso de erosión genética que se ha estado experimentando a nivel mundial y también en México en los últimos años. ¿Cuáles son los objetivos del Centro Nacional de Recursos Genéticos? Bien, los objetivos del centro van a estar centrados en preservar, proteger y dar un uso adecuado a los recursos genéticos que ahí se almacenen. Cuando hablamos de preservar adecuadamente, nos referimos a que los recursos genéticos que se conserven deberán de pasar por una serie de pruebas sanitarias para evitar que estemos a través de este centro diseminando enfermedades. También van a pasar por un proceso de documentación para que toda la información de estos recursos estén debidamente establecidos en bases de datos que van a tener además uso a nivel internacional. Y cuando hablamos de proteger, hablamos de que todo que es recurso genético que sea susceptible de ser protegido en favor de nuestro país, en favor de una comunidad, en favor de una institución, ahí se va a proteger. Es decir, se van a llevar a cabo los mecanismos necesarios para que los recursos genéticos estén debidamente protegidos. Y cuando hablamos de un uso adecuado, nos referimos a que los recursos genéticos que ahí se reserven tienen que estarse usando, es decir, tendrán que usarse para programas de mejoramiento genético, para reconstruir especies que estén en peligro de extinción, para investigación, etc. El tener los recursos ahí almacenados sin que tengan un uso, es decir, como que si estuvieran en una caja fuerte, no tendría sentido. El centro no tendría entonces razón de ser. ¿A qué se va a enfocar el Centro Nacional de Recursos Genéticos? Inicialmente el centro se va a enfocar a conservar aquellas especies animales y vegetales que tengan un uso para la agricultura, que tengan un uso para la ganadería o que tengan un uso como proveedores de servicios ambientales, es decir, aquellas que tengan utilidad a la población. Y la conservación de toda la biodiversidad, de toda la fauna y la flora de nuestro país, va a ser una prioridad que se va a abordar posteriormente. Es una tarea muy grande el conservar toda la biodiversidad del país, entonces tenemos que tener prioridades. Obviamente nuestra primera prioridad va a ser conservar aquellos recursos genéticos que están en peligro de extinción. Es importante puntualizar que dentro de los recursos genéticos que se van a conservar en este centro, vamos a tener recursos genéticos de uso agrícola, de uso forestal, recursos genéticos pecuarios, es decir, animales, recursos genéticos acuáticos, y también vamos a tener recursos genéticos microbianos. Hasta donde nosotros sabemos,
este va a ser el único centro a nivel mundial que va a tener esta característica, es decir, que va a incluir recursos genéticos dentro de estas 5 categorías. Y la idea es tener toda la infraestructura para que se pueda llevar a cabo el proceso necesario para la preservación de los recursos genéticos de todas estas categorías. ¿Por qué conservar los recursos genéticos? Uno de los conceptos en los que se maneja el por qué debemos de conservar recursos genéticos está en última instancia en que pues son seres vivos y tienen el derecho a existir, y tienen derecho a existir para las futuras generaciones. Desde ese punto de vista, desde ahí ya tenemos esa obligación de conservar la biodiversidad para las generaciones futuras. Pero debemos de verlo también desde el punto de vista de la importancia que pueden llegar a tener en términos de seguridad alimentaria y en términos de proveer a la población de satisfactores relacionados con el ambiente. Uno no logra ver la magnitud de la pérdida de un recurso genético hasta que este recurso se pierde y ve uno todo lo que se perdió con ello. Nuestros recursos genéticos nativos, hablemos de nuestras razas de maíz, de genotipos de vegetales y animales que son nativos de México, son tan importantes que el perderlos significaría el no tener las herramientas necesarias para enfrentar retos futuros. Hay que recordar que estamos ante situaciones cambiantes. El tema de actualidad es el cambio climático. No sabemos si los genotipos de especies que nos están proveyendo de alimentos en este momento vayan a ser los adecuados en el futuro. De aquí a 50 o 100 años, donde las condiciones climáticas pudieran cambiar drásticamente, a lo mejor esos recursos genéticos nativos que probablemente hoy no tengan un uso muy intenso, van a ser la única opción que tengamos para poder satisfacer las demandas de alimentación de la población. ¿Cuál es el mayor reto del centro? Nuestro mayor reto es el poder conservar, lograr generar una colección de germoplasma que incluya todas aquellas especies de importancia para los mexicanos y que además estén conservadas en condiciones adecuadas y que esté asegurada su viabilidad para cuando se necesiten usar. Para ello nosotros vamos a tener la más avanzada tecnología que permita que todo lo que se preserve esté en condiciones adecuadas para que cuando se necesite regenerar sea viable. De lo contrario, pues no tendría razón. Ese es nuestro reto, una colección completa, bien documentada y conservada en condiciones de viabilidad. Bueno, creo que un aspecto importante de los objetivos de este centro es que no solamente vamos a tener la misión de proteger la biodiversidad de México, sino que también vamos a ser un factor de difusión a la población en general para concientizarlos de la importancia que tiene el que México conserve su biodiversidad. El centro va a tener un elemento adicional de difusión, donde no solamente vamos a recibir gente especializada en el área técnica, sino también vamos a tener un esquema para poder recibir estudiantes de todos los niveles, público en general, para que conozcan el centro, para que sepan lo que estamos haciendo y para concientizarlos de la gran importancia que tiene el preservar los recursos genéticos de México.